Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con una invitada de lujo y con una conversación muy especial, de esas que nos hacen reconectar con nuestro pasado y de estas que nos hacen reconectar también con la historia, porque sí, hablar de tinta, de papel y de medios de comunicación es una manera de ver cómo la historia de nuestra ciudad ha evolucionado a través de los tiempos. Y ahora nos encontramos con Cindy. Ella es representante de la Cámara de Comercio de Santa Marta y la verdad es que nos alegra mucho tenerla aquí. A mí también me alegra estar aquí con ustedes y me alegra mucho que jóvenes como ustedes se interesen por temas que parecieran del pasado, pero que marcan la historia presente. Bueno, y hoy en esta entrevista, la verdad que no solo hablamos sobre papel y tinta, sino que hablamos sobre las memorias del pasado y la identidad, y de cómo una ciudad entera ha quedado recubierta sobre tinta. Cindy, queremos empezar desde el principio. Antes de las redes sociales, antes de los noticieros en televisión, hubo tinta, hubo papel. ¿Cómo era todo eso en Santa Marta? ¿Cuáles fueron esos principales medios de comunicación impresos que se implementaron en la época? Como en la mayoría de las ciudades costeras, las necesidades aparecieron a través del tema del comercio. Los primeros escritos datan aproximadamente del siglo XIX y básicamente eran boletines informativos que contenían anuncios, que contenían noticias acerca del puerto, incluso algunas reflexiones y algunas poesías. Realmente eran bastante sencillas, pero muy poderosas para esa época. Me parece bastante interesante, pues las personas como recibiendo los boletines y leyéndolos en las plazas o en las cafeterías y cosas así. Pero los boletines eran limitados o todo el mundo tenía acceso a ellos o nada más personas con poder y esas cosas. Inicialmente el alcance estaba para aquellos que sabían leer, que para esa época no todo el mundo sabía leer. La mayor parte de la población no sabía leer, entonces básicamente era para las personas que sabían leer y algunos que se movían en temas políticos o en algunos temas de la vida del comercio. Posteriormente, ya digamos que alrededor de esos boletines informativos escritos se reunían en algunas plazas, se reunían en barberías y quien sabía leer lo hacía en voz alta de tal forma que todos se mantenían informados. Entonces el papel no solamente informaba, sino que también formaba una comunidad y me parece bastante precioso. Sí, así es. El papel servía de vehículo social, de vehículo de cohesión social y hablaba mucho respecto de las fiestas que ocurrían en ese momento, de los decretos, de los triunfos, y eso fue ayudando a la sociedad samaria a crear una memoria colectiva que hasta el día de hoy pues tenemos guardados muchos de esos documentos archivados como si fueran joyas. Cindy, yo recuerdo haber visto en casa de mi abuelo un recorte de periódico amarillento sobre la inauguración del estadio Eduardo Santos. Él lo guarda como un tesoro. Es que eso sucede con el papel, que al ser tangible tiene un valor emocional para todos nosotros. Por eso les decía que guardamos todos esos acontecimientos importantes como si fueran joyas. Avanzando en el tiempo, vemos que llegan las redes, lo digital, el internet. Pero Cindy, yo te tengo una pregunta. ¿Cómo viviste este cambio en los medios y qué crees que ganamos o perdimos en tu caso? Realmente ha sido un cambio muy fuerte al respecto de esto. Claramente ganamos rapidez, inmediatez, acceso global, pero perdimos un poco el hecho de poder reunirnos frente a una noticia, comentar de esta y digamos que la superficialidad que puede tener hoy en día una noticia, pues porque llega otra muy pronto que opaca de lo que ya nos hemos enterado. Y eso afecta a cómo nosotros interactuamos con la información, ¿verdad? Sí, claro, sobre todo por lo que les decía, que el tema se va volviendo más superficial, aunque no hay que negar que el tema de la información digital nos hace que tengamos mayor alcance acerca de la información a nivel global y mundial. Con esto en mente, Cindy, ¿tú crees que el papel está muriendo o simplemente el papel se está transformando? Bueno, en realidad yo creo que el papel se transforma, se está dejando únicamente para temas muy importantes como libros especiales, arte o historia. Además no debemos olvidar que estamos en una tendencia mundial de cuidar la naturaleza y digamos que estar en el modo cero papel es lo mejor que podemos hacer para contribuir al cuidado ecológico.
Algunas veces pienso que es como si el papel dijera, esto vale tanto que merece ser impreso. Y eso lo hace eterno, ¿no? Así es, poderosa frase, Matías. Dentro de todo este proceso, ¿qué papel tuvo la Cámara de Comercio o qué implicaciones o participaciones tuvo en medio de la comunicación del papel? Bueno, como todas las organizaciones, la Cámara de Comercio utilizaba los medios impresos para promover, por ejemplo, sus ferias, eventos de tipo empresarial, noticia mercantil, etc. De hecho, tenemos guardadas muchas de esas noticias impresas que fueron importantes porque son conmemorables para nosotros. Entonces podríamos decir que el papel también fue como un transformador de la ciudadanía, Sí, así fue. Acompañó y orientó todo el crecimiento de Santa Marta. Y ahora, Cindy, Santa Marta está próxima a cumplir sus 500 años. Si tuvieras que plasmar en un papel una portada diciendo de algo de Santa Marta para el mundo, ¿qué título le pondrías y qué hubiera en ese magnífico papel? José, la portada me gustaría que dijera algo como Santa Marta 500 años, una ciudad escrita con colores. Magnífico. Hasta acá dejamos la entrevista de hoy. Muchas gracias por tu invitarme. tiempo, Cindy.